buenas tardes o noches para todos. Prefiero no decir mi nombre completo porque a veces siento que esa mujer todavía anda tras mis huesos. Pero sigo el canal desde hace un rato y me animé a mandar mi historia. Espero que la puedan narrar como hacen con otras anécdotas. Todo comenzó cuando conocí a una chica que llamaremos Rosario. Ella al principio era lo que había esperado toda la vida. Muy bonita, de un cuerpo que me volvía loco, con una mirada profunda que invitaba a conocerla a fondo, además de muy dulce y tierna. Comenzamos a andar juntos. Pasó el tiempo y yo estaba cada vez más enamorado de ella. Llegó el momento en el que nos íbamos a casar, pero por cosas del destino, nomás no podíamos juntar para eso. Así que pensamos que era mejor juntarnos y ya luego tendríamos la ceremonia. Los primeros días con ella fueron hermosos. Sentía que, por fin mi vida había tomado un buen rumbo. Tener a una mujer en casa que te haga ilusionarte con regresar era una de las mejores sensaciones que tenía en mi existencia. Por eso mismo no quise notar las cosas raras que comenzaban a pasar en la casa hasta que ya fue muy tarde. Sabía que le gustaban las cosas esotéricas. Eso no me molestaba. La situación que sí comenzó a extrañarme fue cuando quiso adueñarse de una habitación para ella sola. Al principio le dije que sí. No creí que fuera una cosa extraña tener un estudio. Mas si nos sobraba una y no sabíamos qué hacer con ella. Conforme comenzó a pasar cada vez más tiempo en ese sitio, pues no podía dejar de pensar en que ya comenzaba a extrañarla. Así que un día le toqué para que me dejara entrar. Como no contestaba se me hizo raro, de forma que entré en la habitación sin pensar que eso representara mayor cosa. Fue un gran error. Al pasar por el umbral de la puerta, me pegó de lleno el aroma extraño de especias, alcohol y esa mezcla de placer que las personas dejamos detrás cuando cumplimos con nuestros deseos carnales. El sitio estaba completamente oscuro. Quise prender la luz, pero el interruptor estaba cortado. Avancé con cuidado en esa penumbra solo interrumpida por un par de velas colocadas en una mesita y la luz que entraba por la puerta. La llamé a gritos, pero solamente me respondía el sonido incipiente de sus gemidos y un movimiento húmedo que conocía perfectamente. No pude más y prendí la lámpara de mi teléfono para ver de qué se trataba todo eso. Me sorprendió ver que, donde iluminaba mi teléfono, se encontraban símbolos marcados con sangre. En la alfombra que cubría el suelo, la encontré a ella tirada boca arriba, con las piernas muy abiertas y sin ropa. Entre ellas, un ser de aspecto incomprensible se posaba sobre sus zonas privadas con la avidez de un amante sazonado con los años. Ella se quiso parar para verme, pero lo que hacía era demasiado importante como para dejarlo, o al menos eso era lo que parecía. Su rostro se contorsionaba con muecas de placer profundo. A mí me estaba asqueando la imagen del ser que era peludo como un animal. Tenía el rostro de una cabra y un hombre combinados, los ojos de ser humano, los pómulos y hocico de cabra, cuernos largos que se balanceaban con cada embestida. Las manos parecían garras que se extendían sobre la piel delicada de Rosario. Mi corazón no pudo más y salí corriendo de ese cuarto del demonio. Me fui de la casa unos días. Cuando regresé, ella ya se había llevado todas sus cosas de ahí y no volví a tener noticia de dónde se encontraba o explicación de qué estaba pasando en ese momento. Aún la extraño y creo que la herida que me dejó me ha hecho reacio a conocer a otras mujeres por miedo a que resulten tener las mismas costumbres que ella. De hecho, aborrezco todas las cosas esotéricas en mis novias.
A la primera que me comentan que les gusta el horóscopo o cualquier cosa similar, las mando a volar. Quisiera comunicarme con ella de nuevo para saber qué rayos estaba haciendo dentro de ese cuarto y por qué tenía que hacerlo estando conmigo. Pero supongo que esas preguntas se quedarán sin respuesta por el resto de mi vida. Hola, espero que puedan contar mi historia en su canal. Me llamo Antonio. Les quiero contar de algo que le pasó a mi abuelita. Que en paz descanse. Esto fue hace unos 10 años, más o menos. En ese entonces estudiaba en Córdoba y vivía con ella porque ya estaba mayor y necesitaba a alguien que le echara el ojo. Junto a nosotros también vivía una tía y sus 2 hijas, pero ellas estaban en una zona de la casa que estaba apartada, así que no teníamos mucha comunicación más que a la hora de la comida, que era cuando llegábamos las niñas y yo de la escuela, y aprovechábamos para tomar los alimentos. Eso sí, para la cena y el desayuno realmente no había contacto. Por lo mismo, era necesario que yo me quedara la mayor parte del tiempo cerca, para ver que a mi abuelita no le faltara nada. Ya se nos había caído una vez cuando solo vivía con esa tía y la levantaron hasta el día siguiente. Mi abuela era una persona muy abierta y bastante relajada, así que ni yo ni nadie en la casa teníamos problemas con ella. Era como si quisiera hacerse la vida más fácil a ella misma y a todos los demás de todas las maneras posibles. Cosa que le agradecía mucho porque podíamos contarnos cualquier situación, y ella siempre tenía un buen consejo que darme, alguna forma de hacerme sentir mejor. La extraño mucho. Sin embargo, pese a ser tan buena persona, alguien trató de hacerle daño y casi lo consigue si no es porque mi primita se dio cuenta. Recuerdo que fue en verano que mi abuela comenzó a enfermarse. No sabíamos de qué. Simplemente estaba mal del estómago todo el tiempo, como si tuviera agruras y en otros días con diarrea sin que nada lo causara. Solo decía que le molestaba esa sensación en su estómago que no sabía a qué se debía, ya que todos comíamos lo mismo. La llevamos con varios médicos, pero ninguno daba con la razón del malestar de mi abuelita. Le hicieron análisis de sangre, le tomaron estudios de imagen, hasta hicieron una laparoscopia para lograr ver qué era lo que estaba mal en sus entrañas, pero nomás no daban con la causa de por qué se sentía mal. Finalmente la mandaron con un psicólogo que, al encontrarla en perfecto estado de lucidez, sugirió que fuera con un psiquiatra, al que también fuimos, pero como no encontró nada en particular, solamente recetó algunos medicamentos para el estrés, que era la única explicación plausible de lo que sucedía. Yo notaba que pese a los medicamentos no mejoraba nada, incluso parecía empeorar, así que pensamos que quizá para hacerla sentir mejor le íbamos a preparar una pequeña fiesta. Me puse de acuerdo con mis primas y mi tía. Conseguimos algunos pasteles pequeños, galletas de té, cosas similares. La más pequeña de mis primas, llamada Lola, quiso también poner flores, pero como ya no teníamos dinero para ir a comprarlas, se le ocurrió tomar unas del jardín. Ella siempre ha tenido miedo a las arañas, así que como ya sabía de sus debilidades, le dije que la iba a acompañar a cortar las flores, que solamente tenía que decirme cuáles quería y yo me iba a encargar de tomarlas. Apenas tenía 10 años, así que se lo debía un poco. Después de todo, era el único hombre de la casa. Caminamos al jardín y escogió unas rosas que le gustaron. Las tomamos y una vez que me aseguré que no tenían bichos, se las pasé. Después quiso ir por unas violetas, que son plantas que están más a nivel de piso.
Cuando nos agachamos para recogerlas, vi que la tierra cerca de esas plantas estaba removida. Se nos hizo raro y como Lola insistió en que viéramos qué había ahí, aprovechando que ya tenía puestos los guantes de jardinería, removí lo que estaba encima de un extraño paquete. Me di cuenta rápidamente de qué era, así que le dije a Lola que fuera a buscar a su mamá y se metiera en la casa. Cuando la niña ya no estaba a distancia para ver el contenido de la bolsa, la abrí para constatar que tenía dentro fotos de mi abuela, con la cara rayada completamente, además de montones de cartas con leyendas de lo más abyectas, que decían que querían que mi abuelita se muriera carcomida por la enfermedad, que sus propias tripas se la cargaran por completo. Era demasiado parecido a lo que estaba pasando como para que no fuera una realidad esa maldición. Además, envuelto en una especie de cuero, había velas consumidas con sangre embarrada y numerosas cosas asquerosas más que no quise saber qué eran. Al mostrarle lo que encontré a mi tía, ella tuvo que reprimir un grito de horror. La foto que habían usado para eso era del cumpleaños de una de sus hermanas cuando eran jóvenes. Así que solamente alguien de la familia o con acceso a la casa podría haber hecho eso. La única que se nos ocurría era Lorena, la ama de casa de mi abuelita, que habían tenido que despedir porque la descubrieron robando algunos anillos que ella tenía guardados en un alajero. Ya no había forma de corroborar la identidad de la persona que había colocado eso, pero pensamos que quizá si lo quemábamos y tirábamos las cenizas lejos, esa situación mejoraría. Mi tía no era bruja, pero tenía unas nociones de lo que podría pasar. Dejamos ese paquete en el patio de lavado, tuvimos la fiesta con mi abuela, y una vez que las otras mujeres se durmieron, salimos al patio para encender ese embrujo en el lavadero. No les miento, mientras quemábamos ese montón de objetos despreciables, se retorcían y chillaban como si estuviéramos quemando a animales vivos. El olor era terrible, una mezcla de pelo quemado con azufre y el aroma de la putrefacción. Al terminar, mi tía le echó agua bendita a ese menjurje y después dejamos que las cenizas se fueran por el caño. A partir de esa misma noche, mi abuelita comenzó a mejorar su salud. El psiquiatra le quitó los medicamentos y en poco tiempo le dijeron que lo que sea que tenía se había ido por completo. Nos duró con buena salud casi 8 años más y murió de causas naturales después de su cumpleaños, rodeada de sus familiares más cercanos, sin ningún temor en la vida. A la fecha sigo sin poderme explicar cómo hay gente así de mendiga con otras personas, más con ella, que de verdad no le hacía daño a nadie ni mucho menos. Al contrario, fue la primera que dijo que nomás despidiéramos a Lorena, sin reclamarle las cosas, y vayan a ver con lo que le pagó la desgraciada. No sean así, gente. Mejor las cosas de frente o de plano no las hagan. No anden haciendo brujerías para afectar a los otros. Saludos a todos, especialmente al narrador del canal. Espero que puedas contar mi historia. Todo inició cuando tenía una vida bastante normal, hasta que me topé con una supuesta amiga que me hizo cosas impensables. Todo porque me tenía mucha envidia. No es por ser presumida, pero siempre me ha ido bien en la vida. O al menos trato de ser agradecida con el mundo por darme lo mucho o lo poco que tengo. Además me esfuerzo en tener una actitud alegre para vivir mejor. Trato de ser así desde que era niña. Así que cuando conocí a Rita, yo ya era de esa forma de ánimos y demás. Por lo que
Se me hizo muy extraño que, al principio, esa chava y yo nos llevábamos súper mal, porque ella comenzó a hablar mal de mí. Sin embargo, cuando se dio cuenta que el resto de nuestros círculos sociales me defendí, pues comenzó a cambiar su actitud. Yo pensé que era porque genuinamente se quería disculpar, así que la perdoné y comenzamos a hablarnos de forma más o menos amistosa de nueva cuenta. Pasaron los días y de pronto noté que comenzó a irme mal sin explicación alguna, como si toda la suerte y buena onda que tenía antes, alguien me la hubiera drenado por completo. Mi mamá es muy creyente de todas esas cosas, de lo paranormal, y la brujería se dio cuenta que algo no estaba bien conmigo, así que me llevó con su bruja de confianza para que me revisara. Esto por si era como ella sospechaba y tenía un trabajito encima. Al llegar al local de la señora, ella inmediatamente dijo que me estaban haciendo un trabajo, pero se tomó el tiempo de hacerme una limpia y luego pasarme una vela por el cuerpo, cuya parafina dejó caer en un vaso de agua, con la que se formó una inicial que era la misma de la chica que les cuento. Al principio no lo podía creer, pero cuando la bruja nos comentó que para regresarle todo ese mal bastaba con que me tomara un mejunje de hierbas que me dio y pusiera unas tijeras abiertas bajo mi almohada. Añadió que luego tomara nota de la gente que pareciera enfermarse de pronto y sin motivo aparente. Por consejo de mi mamá, hice lo que la señora me dijo. Así que esa noche recuerdo que soñé muy feo y sudé frío. No descansé nada, pero en la mañana me sentía de nuevo como yo, como si me hubieran quitado un peso de encima. Lo extraño fue que ese día no asistió a clases la chica con la que no me llevaba bien. Cuando pregunté con sus amigas qué le había pasado, me dijeron que les comentó que se sentía muy mal del estómago y que tendría que ir al hospital. Sus malestares siguieron de tal modo que tuvo que estar internada en la clínica por una semana, poco después de lo cual la cambiaron de escuela. Ya no supe más de ella, pero algunas de sus amigas me comentaron que ahora que vivía en otro estado le empezó a ir mejor. Yo creo que le fue mejor ahora que ya me deseaba mal alguno. No quería castigarla, pero creo que tuvo su merecido después de las cosas terribles que me hizo sufrir. Además, por nada, de verdad, en ningún momento hice cosa alguna para lastimarla. Al contrario, quería ayudarla con todo lo que pudiera para que mejorara su visión tan amargada del mundo. Pero supongo que hay gente que nomás se anda buscando problemas en donde quiera que esté. Gracias por leerme, si es que me toca. Espero que les sirva de algo mi experiencia. Buenas noches a todos. Me llamo Raúl y este es un relato que les quiero contar de lo que me pasó por culpa de una mala mujer y sus brujerías. Vivo en un pueblo de Jalisco, cerca de Mazamitla. Por acá es una zona muy bonita y boscosa. Es una comunidad tranquila donde no tenemos muchos problemas. Me dedico a la renta de cabañas en Mazamitla, que es más turístico que donde vivo, así que no me va mal. Desde muy joven tuve una enamorada a la que al principio no le hacía caso, pero poco a poco como que me comenzó a gustar cada vez más, de forma que empezamos a salir, y a los meses de eso nos casamos. Según yo tenía entendido, vivíamos un matrimonio feliz, pero ella siempre me acusaba de que le estaba poniendo los cuernos, aunque no tenía ni modo ni ganas de hacerlo. De verdad, ella era la vida entera para mí. Conforme pasaba el tiempo, en lugar de curarse sus celos, parecía que le arreciaban. De pronto, iba a visitarme cuando tenía citas para mostrarle el lugar a los prospectos de renta de cabañas.
Y pobre de mí, si había una muchacha bonita entre las personas que iba a pedir informes. Ella se encargó de que mi vida poco a poco se convirtiera en una horrible pesadilla. Creo que no hay amor que aguante esas cosas. Así que después de 10 años de relación, le dije que quería el divorcio. Me parece que si le hubiera dicho que la quería muerta, hubiera recibido mejor mis palabras. Cuando se lo comenté, se me quedó viendo de forma mortal. Como dicen, si las miradas mataran, estaría. Pero bien tieso. Sin embargo, me comentó que mejor cenáramos algo y luego, con más calma, discutiéramos lo que quería cada uno. Como se veía muy tranquila, pensé que quizá estaba tomando las cosas mejor de lo que esperaba. Pero sucedía todo lo contrario. Ella lo que quería era darme de beber una de sus pociones extrañas. Lo noté porque al ofrecerme una de mis cervezas favoritas, la lata no hizo su sonido característico al abrirla y tenía un sabor demasiado extraño, tanto que no tomé más que un trago. Cuando ella vio que nomás no le bajaba a la bebida, me quiso obligar a tomarla, diciendo que era ella o ninguna con la mujer que iba a vivir el resto de mis días. Pese a que era mucho más violenta que yo, no tenía más fuerza física, de forma que, al estar forcejeando conmigo, se le cayó la cerveza, que ahora podía notar que era de un tono más verde de lo normal, y la mancha que dejó sobre el piso jamás se quitó, como si un ácido hubiera carcomido la madera sobre la que se posó el líquido. Ya no podía confiar más en ella, mucho menos luego de que me confesó que me había hecho cantidad de amarres para quedarme con ella. Eso solamente me hablaba de una mente enferma, fracturada por las creencias en cosas que para nada eran naturales. Esa misma noche me fui de casa para ya no regresar. Supe que ella ahora tiene a otro hombre, que luce demacrado como zombi, y no dudo que lo sea. Así son algunas personas que, con tal de tener el poder sobre los otros, los destrozan a tal grado que ya no se les puede decir humanos. Afortunadamente no tuvimos hijos. Eso hizo más rápido la separación. Ahora vivo tranquilo. Lo mejor de todo es que no estoy amarrado a una persona a la fuerza. Hola a todos. Quisiera contarles algo que le pasó a una prima mientras estaba de vacaciones en Veracruz, de donde son mis familiares, de parte de mi mamá. Por allá son famosas las brujas. No sé por qué, pero como que esa tierra tiene una buena cantidad de hechiceros bastante poderosos. Roberta estaba pasándola muy bien con mis abuelos. En ese tiempo tenía unos 15 años, cuando se fue al río con unos amigos y el resto de los primos que estaban de vacaciones por Semana Santa. Esa tarde hacía un calor bastante fuerte, así que los adultos los dejaron quedarse a tener una pequeña fiesta hasta la noche, para aprovechar el fresco de esas horas. Mi prima cuenta que mientras estaba divirtiéndose con los otros, notó que del otro lado del río había una señora que los veía fijamente. De hecho, la asustó y por lo mismo preguntó a los otros de quién se trataba. Enseguida, ellos dijeron que era una vieja loca, que le gustaba merodear por las cercanías del pueblo. No era peligrosa, así que era mejor ignorarla, porque si le hacías caso, inmediatamente ella te diría una serie de incoherencias que supuestamente eran tu fortuna. Mi prima estaba un poco inquieta por lo que le habían contado, pero decidió seguirse divirtiendo una vez que dieron las 9 de la noche, y como ya estaba bastante oscuro, regresaron a casa. Los chicos más grandes tenían unas linternas, y entre todos se iban protegiendo, así que no habría mayor tema.
Caminaron unos metros cuando mi prima sintió que alguien le jalaba el brazo. Distinguió un par de manos de uñas anormalmente largas y rotas que le rozaban la piel amenazando con partirla. Ella cuenta que en ese momento su corazón se retorció. Le dio un escalofrío en todo el cuerpo y se dio la vuelta para ver quién la estaba tomando de esa manera. Entonces el estómago se le fue a los pies. Era la loca del pueblo. Quiso gritar a sus amigos, pero la mujer le puso la mano sobre la boca y luego le dijo en un susurro que ella iba a morir en 3 días. Acto seguido, le jaló un mechón de cabello con tal fuerza que se lo arrancó y salió corriendo de ahí. Roberta entonces comenzó a gritar como loca. Todos se le acercaron para ver qué le pasaba. Ella les dijo llorando todo lo sucedido, y mis otros primos le ayudaron a levantarse para ir a la casa de mi abuela. Le aseguraron que no iba a pasar nada malo, pero los que vivían en el pueblo no estaban tan seguros de eso. Al llegar al hogar familiar, los chicos decidieron no contarle nada a los mayores. Después de todo, si lo hacían, no los dejarían salir de nueva cuenta, y sería una semana muy aburrida pasarla en el pueblo. Mi prima se fue a dormir después de tomar un baño muy largo. Decía que podía sentir las manos horribles de la mujer recorriendo su brazo. Le tomó un buen rato detallarse, sentirse mejor. Enseguida se secó el cabello y se fue a la cama que compartía con una de sus hermanas menores, que no había ido al río porque apenas tenía 10 años. Su hermanita se dio cuenta que Roberta se estaba retorciendo en medio de la noche. Decía palabras incoherentes, y lo que asustó a Camila fue que, en un punto de la madrugada, por ahí de las 2 de la mañana, se levantó de golpe y dejó salir un alarido horrendo que levantó a todos en la casa. Mi abuela fue corriendo para ver qué pasaba, mientras Camila estaba hecha un ovillo en una de las esquinas. Trataron de levantar a la muchacha, pero ella no abría los ojos. Simplemente no podía reaccionar a todo lo que estaba pasando, ya que se encontraba en un trance profundo. Una de las tías, al ver la conmoción, fue inmediatamente al cuarto de sus hijos y les preguntó qué había pasado en el río. Sin más remedio, los jóvenes contestaron que mientras se encontraban jugando habían visto a la bruja del pueblo y que luego ella se acercó a Roberta. Con esa explicación bastó para que mi tía le dijera a la abuela que necesitaban ayuda del hermano Raúl, uno de los parientes que practicaba magia en la casa. Inmediatamente lo llamaron, y como él se encontraba a un par de pueblos de distancia, acudió hasta el día siguiente. Mientras tanto, los parientes tomaban turnos para mantener a Roberta fresca con compresas frías. Tenía una fiebre que parecía querer cocinarla desde adentro. Incluso decidieron colocarla en un baño frío, ya que estaba a punto de convulsionar por la forma tan fuerte en que le subía la temperatura. Cuando llegó Raúl, al verla, supo inmediatamente que alguien le había hecho un maleficio. Así que en esa misma tina con hielos, donde la estaban tratando de estabilizar, metió las manos, la tomó de la nuca y comenzó a pronunciar una serie de conjuros que nadie entendió. A mitad de las palabras, unos hilillos negros de un líquido maloliente comenzaron a salir de la boca de Roberta. Tenían el aroma de una alcantarilla. El hombre siguió con la faena y de a poco le salió de la garganta una gran bola de cabello llena de sustancias horribles, como clavos y desechos humanos. Todos veían horrorizados lo que estaba pasando, pero Raúl continuó con su tarea. Al finalizar sus rezos, sacó a la chica del agua y les dijo que debían darle un baño con agua caliente y lavarle la boca para que ella evitara sentirse peor aún. Tomó la bola que salió de su interior y la colocó en un frasco. Le prometió a la abuela que quien había hecho eso iba a pagar.
además de que Roberta ya estaba fuera de peligro y pronto despertaría. Dice mi tía Rosa que se tardó un par de horas en volver a recobrar la conciencia. Ya no se sentía ni remotamente mal, así que desayunó y siguió su estancia de forma más o menos normal el resto de los días de sus vacaciones. Eso sí, sin volver a irse más lejos de los límites del pueblo. En cuanto a la bruja, nadie sabe exactamente qué pasó con ella. Simplemente la encontraron en su casa, ya fallecida. Parece que los forenses dijeron que se había atragantado con algo, pero nadie sabía bien qué era. Finalmente, sus días de terror en el pueblo terminaron. Roberta nunca ha querido acercarse a la brujería, ni mucho menos. Después de esa experiencia, dudo que cualquiera lo quisiera, pero como testimonio de lo que pasó, le quedó una cicatriz con forma de mano en el brazo, como si algo muy caliente le hubiera quemado la piel.